¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de lo que más nos gusta, incluso en los días más duros. 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Jornada dura, de esas que no nos gusta hablar, o que no nos gustaría contar, nos gustaría venir aquí y hablar sola y únicamente del panorama deportivo, pero jornada que nos ha dejado un mal cuerpo en esta Itzulia. Seguro que ya habéis visto todos el vídeo de la caída, esa fuerte caída a falta de unos 30 kilómetros para el final en la Itzulia, una curva, bueno, pues que parecía en buen estado. Por cierto, luego Mikel Vizcarra ha dicho en Twitter, corredor del Euskaltel Euskadi, que corredor que no está, pero que sí que es de la zona, y ha dicho que es una curva o una carretera que tiene por debajo las ramas de los árboles y que en alguna zona se hace muy botosa y a veces se hace difícil controlar la bicicleta. Bueno, no sabemos si esa es la causa, ya digo, aparentemente carretera en buen estado, curva, bueno, más o menos visible, también señalizada con un con una peligro, ¿no? Con una pancarta de peligro, y que en la escapada ya se fue un corredor largo en esa curva, digamos, pero el monte, bueno, pues fue por el tramo de monte entre los árboles y pudo esquivar los peligros, que eran precisamente una zanja para el agua cuando llueve y unas piedras grandes colocadas, aunque por fortuna ningún corredor ha dado con estas piedras, por fortuna. Benepul ha pasado muy cerca de ellas, también ha pasado muy cerca de un árbol, bueno, unas piedras que ya digo, colocadas previsiblemente para que no entren coches en esa zona, y se han ido bastantes corredores al suelo. Además, se ha ido un corredor de, primero se ha ido Renko Benepul largo, luego se ha ido un corredor de Trek, justo las primeras posiciones del pelotón, y ya a partir de ahí ha sido como un efecto dominó, ¿no? Ha empezado a caer Roglic, Vingegaard, Jai Vine también se ha caído, Stephen Kras, son un poco los más damnificados, ¿no? Cepeda, si no mal recuerdo, era el nombre de Education First, el que también se ha ido al suelo. Y bueno, parte médico, en este momento que acaba de terminar la etapa, se han ido evacuados al hospital Jonas Vingegaard, con muy mala pinta, esperemos que finalmente se quede en un susto, que no sea nada, pero lo hemos visto inmóvil, lo hemos visto en la posición que ha caído de costado mucho tiempo hasta que lo han subido a la camilla, etcétera. Quiero decir, mucho tiempo inmóvil, ¿no? También hemos visto a Renko Benepul dolorido del brazo, de la clavícula, veremos si finalmente sufre fractura de clavícula. Primo Roglic en principio ha quedado en esa zanja caído, encajado, digamos. Luego lo hemos visto, por fortuna, y es una de las mejores, entre comillas, imágenes de la jornada, lo hemos visto caminar por su propio pie, montar en el coche y hacer además un gesto de que estaba ok, ¿no? Stephen Kras, corredor de Direct Energy, ha tenido que ser trasladado al hospital también, consciente, pero ha caído justo al lado de Roglic y se ha llevado también un golpe muy fuerte. Y Jai Vine ha estado bastante tiempo caído en la otra parte de la zanja, digamos, y sin moverse, también imagen muy preocupante la de Jai Vine, que su equipo también ha dicho que estaba consciente y hablando, ha sido trasladado también al hospital. Esperemos que se quede en un susto, que no haya más o que las lesiones sean las menores posibles, y como digo, lo deportivo hoy pasa a un segundo plano. Ahora hablamos un poco de las consecuencias que puede tener esta caída, o de las consecuencias que va a tener esta caída, porque se han ido al suelo y han abandonado tres de los corredores que deberán, esperemos
hablar todavía con posibilidad. Deberán pelear por el Tour de Francia en el mes de julio y por objetivos importantes, no solamente el Tour de Francia. En cuanto a lo deportivo, la carrera se ha reanudado, se ha neutralizado por falta de ambulancias, algo totalmente lógico y normal, algo que bueno, es así, o sea, es de manual y bueno, pues hasta que no han llegado 2 nuevas ambulancias no se ha reanudado. Se ha recortado el recorrido, la parte final, una pequeña extensión que quedaba, era la penúltima extensión, bueno, pues se ha eliminado y se ha reanudado con una decisión un tanto, para mí, difícil de explicar. Seguro que tiene alguna explicación, todo esto es una suposición, y no quiero ni suponer, en un tema tan grave como este, no quiero suponer así a libre albedrío, ¿no? Pero bueno, la decisión que se ha tomado es que no se tomaban los tiempos para la clasificación general, que tampoco iba a haber bonificaciones, que los 6 escapados que había en ese momento se iban a disputar la victoria de etapa y que el pelotón iba a ir neutralizado hasta línea de meta. No se ha dado más información, digamos, que en ese sentido, pero sí que podemos suponer que 3 ambulancias iban en carrera, luego han venido 2. Bueno, en cierto modo se puede entender la decisión de los jueces, porque no, con 2 ambulancias no garantizas la seguridad del pelotón entero, y por eso, bueno, pues 6 corredores que se disputen la victoria de etapa y el pelotón neutralizado sin contar tiempos. Finalmente se ha disputado la etapa, Luis Menyes ha sido el más fuerte de esos 6, además muy claramente, y ha conseguido una victoria que, bueno, es una victoria triste, es una victoria que, como hemos dicho, queda en segundo plano, incluso para el propio Menyes, para el equipo y creo que para todo el mundo del ciclismo. En cuanto a la decisión, si ese es el motivo de que solo había 2 ambulancias, bueno, yo sería partidario de neutralizarla entera, neutralizar la carrera entera, incluso suspenderla en ese momento, y no tiene mucho sentido disputarse 6 corredores sí, por detrás no, ir por detrás compitiendo y por delante, perdón, compitiendo, y por detrás neutralizados. No tiene mucho sentido. Entiendo que los jueces han querido, o no entiendo, ¿no? Mi razonamiento viendo la decisión es que los jueces han querido primar el que haya esa victoria de etapa, primar que haya esa competitividad, y han garantizado en un cierto modo la seguridad de los escapados con esa ambulancia que ha acompañado a los escapados, y luego por detrás se supone que había otra ambulancia acompañando a los corredores. En cuanto a la curva, hay que decir que, bueno, pues cuando las organizaciones fallan en seguridad o etcétera, lo decimos, y ayer, por ejemplo, dijimos que, bueno, pues no parecía ese Baden a 20 metros de meta. Bueno, esa colocación ahí en la meta, pues no sé, no parecía del todo, bueno, pues ciertamente lógico, ¿no? Seguro que alguna lógica tendría, pero bueno, cuando eso lo decimos, pero en este caso yo creo que la curva estaba bien señalada. No sabemos, como he dicho anteriormente, se nos escapa si había algo en el asfalto, si había algo en la curva, si por qué han perdido tantos corredores a la vez el control de la bici. Espero que esto se analice, espero que la CPA, que está tan de moda últimamente, y Adam Hansen ya ha puesto un tuit, una publicación pidiendo, bueno, pues que la televisión no ofreciese tantas repeticiones o tantas imágenes atendiendo a los corredores. Es otra circunstancia en la que podemos estar de acuerdo, pero espero que por supuesto se analice todas las causas. Debería ser así, ¿no? Como en cualquier otro deporte. Se me ocurre la Fórmula 1, un deporte en el que cada accidente lo he dicho al azar,
cada accidente se analiza a fondo y espero que así se haga. Espero que así se haga. Me diréis, ¿se hará? Bueno, espero que así se haga para evitar problemas en el futuro. ¿Es cierto que podía haber habido más medidas de seguridad? Sí, es cierto que podía haber habido una señal sonora, que lo hay en muchas carreras, sobre todo organizadas por parte de ASO, donde, y esta carrera tiene el apoyo de ASO, porque creo que en alguna ocasión hemos visto apoyo logístico por parte de ASO. Os tengo que decir que nosotros cuando hemos estado en carrera, la vuelta y parte de la logística de la vuelta está apoyando a Itzulia, lo mismo que hace con Cataluña. Es brutal, es brutal. Etapas en las que vamos nosotros por delante de carrera, porque hay que ir, es hacer ese recorrido, y 2 horas antes ya están sonando esas señales sonoras, que vas con el coche y vas escuchando las curvas, como se indican, etcétera. Así que, bueno, podía haber habido esa señal sonora, podía haber habido una persona de regulación indicando que descendieran la velocidad de la curva, podía haber habido, aquí sí que, bueno, algunas colchonetas protegiendo, como hay en muchas ocasiones, protegiendo la zanja o las piedras. Esta sí que es la parte de la que yo más achaco, vista desde la televisión, que sí que, bueno, como en otras ocasiones podía haber habido esas colchonetas. Pero yo no voy a entrar a valorar si la seguridad podría haber sido mayor o menor, porque no lo he visto in situ, porque en muchas ocasiones desde la televisión podemos ver que caen un montón de corredores o que no caen y nos parece seguro o no nos parece seguro. Hay que verlo in situ. Me quedo, eso sí, con el tuit de Mikel Vizcarra, conoce algo la zona, algo más que yo, y decía que esa curva es muy peligrosa por las ramas de los árboles, ¿no?, que hacen muy botona esa carretera. Pero ojo, es una cosa que pasa en muchas carreteras y en muchos recorridos, porque es imposible controlar esas zonas de bosque, donde por otro lado el ciclismo también encuentra su máxima expresión, ¿no? Un componente de mala fortuna, un componente que espero que se analice de qué ha pasado y qué se puede hacer para evitar esto en el futuro, ¿no? Como hemos dicho, caída que va a marcar mucho el devenir de la temporada. Por lo pronto, Primo Roglic ya ha sufrido 2 caídas. Parece que el gesto que ha hecho de que estaba ok, de que no ha tenido grandes consecuencias, todavía queda para el Tour de Francia, así que bueno, ahí sí que parece que le va a dar tiempo a recuperarse y bueno, pues ya abandona Itzulia a otra historia, y a recuperarse y a centrarse en ese Tour. Remco Evenepoel, vamos a ver si se queda solamente en clavícula, que es lo que parecía que podía tener. Tampoco se ha confirmado, igual tocamos madera, buena fortuna, y no tiene nada roto. También parece que pueda recuperarse a un buen nivel, y sobre todo la imagen más preocupante que nos deja son las de los 3 trasladados al hospital. No me quiero olvidar de ninguno, que muchas veces nos centramos en los líderes, en los corredores que más destacan, pero por supuesto Jonas Vingegaard lo destacamos. Vamos a ver cuál es su parte de lesiones, hay que estar muy pendiente de su recuperación y de ver si llega al Tour de Francia y de cómo llega al Tour de Francia. Pero no me quiero olvidar, por supuesto, ni de Stephen Kras, que es muy importante para Direct Energies, y de que también es un ciclista al igual que Jonas Vingegaard, ni de Jai Vine, que es igual de importante para su equipo que Stephen Kras y que Jonas Vingegaard, y que también es un ciclista al igual. Así que nada, desde aquí mandar una pronta recuperación a todos los implicados en la caída, a los ciclistas que han tenido que ser sobre todo trasladados al hospital, pues que esperemos que las lesiones no sean nada. Matías Esquelmos es el nuevo líder de la Itzulia. Las diferencias creo que hoy no importan, creo que eso ya a partir de mañana, etapa donde, bueno, pues mañana y el sábado se tiene que decidir la general. Yo creo que la parte deportiva la retomamos mañana, hablamos de diferencias y de cómo va la carrera y de cómo se va a decidir. Lo dicho, esperemos que
las lesiones sean las mínimas posibles y que las consecuencias de la caída sean las menores posibles, y que se analice a fondo todo lo que pasa, no solamente esto, todo lo que pasa en todas las carreras, y se incremente la seguridad de los corredores. Veremos qué pasa. Hasta luego.